Alexandre y su comitiva llegan a otro lugar en donde el río es más profundo. Una vegetación muy densa nos envolvía por todas partes. Apenas si podíamos discernir las aguas del río debido a la gran cantidad de cañas y matorrales. Estas se elevaban a gran altura y su grosor mayor a veces que el cuerpo de nuestros hombres. Quisimos ver a los famosos alagartu, los cuales en tiempos del primer imperio de los payos les sirvieron a estos de símbolo para sus banderas y escudos de armas. Los pares los consideraron hasta ahora como animales sagrados, prohibiendo matarlos. En las riberas superiores del río Uronte o Guadalquivir dicho animal había casi desaparecido, ya que una vez uno de ellos de grandes proporciones, adentrándose en un poblado, logró tragarse a casi todos sus habitantes y luego lo incendió por completo. Los campesinos, al tratar de huir, fueron alcanzados y devorados por el espantoso animal, según nos contaron en las aldeas visitadas días antes. Pese a las terribles amenazas del pare, los campesinos o chinos del campo, habiendo salvado su vida por encontrarse alejados en las tareas del campo, se enfurecieron tanto al no ver a sus mujeres e hijos que río abajo se dirigieron en busca de la tan horrible bestia. Al no hallarla, mataron a todas las crías de alagartu, pudiéndose descubrir entre las maleisas así como algunas hembras de menor tamaño. El pare de la comarca consideró esos actos como una rebelión a su autoridad y un sacrilegio al carácter sagrado de los animales. Ordenó prender a los injuriosos, y tras hacerles cortar las piernas de rodillas para abajo, para que no escaparan, los ofreció a los alagartu. Como parecía que aquellos no llegaban a saciar su apetito, el pare mandó buscar niños varones en las aldeas vecinas con el propósito de entregárselos vivos. Al comerse una gran cantidad de ellos, los voraces animales se dieron por fin por satisfechos. En cuanto al gran alagartu asesino, al no aparecer nunca más, el dicho popular aseguraba ser debido sin duda al gran atracón de vidas humanas, ya que al tirarse al río con la tan voluminosa panza no debió serle posible volver a la superficie, muriendo finalmente ahogado. Al pueblo infeliz y sacrificado solo le quedó reírse y mofarse del enorme alagartu. Es posible que el acontecimiento ocurriese cerca de la actual ciudad de Andújar o allí mismo, pues su antiguo nombre era Pandukari. Tal lagarto figura también con los nombres de Pantakari, Pantajari, Panojari, aunque deben referirse a su origen de la panta, primitivo nombre de China. Además, esos animales llevaban las denominaciones de muscar, musquero, musquindu, a causa de sus llantos parecidos a los de una mujer. La expresión actual de cuento chino, muy empleada por los andaluces, procede a su vez de ese lagarto, por contar los chinos lo sucedido en ese pueblo suyo donde un lagarto gigante se engulló a casi toda la población. Por haber oído tantas y tantas leyendas sobre el animal en cuestión, teníamos verdaderas ganas de verlo, pues nos parecía que todo lo contado por los payos sobre él era demasiado fantástico. Nos acercamos hacia la orilla del río por entre los cañaverales, acompañados por guías chinos. Nos explicaron cómo era la estratagema del animal para alimentarse. Contrariamente a cuanto creíamos, no se nutría de ningún pez y el motivo de tirarse al agua era solamente para protegerse de cualquier peligro. Aunque lo hacía más por instinto que por otra razón, pues no había animal o humano atreviéndose a molestarlo. Se situaba en las márgenes del río o al borde de los caminos, pero también a veces se aproximaba muy cerca a las cabañas de los campesinos o chinos del campo, hoy campesinos. Entonces, escondido entre la maleza o dentro de los arrozales, se ponía a llorar de igual modo que lo hace un niño. Incluso los alagartu más viejos llegaban a lamentarse, imitando perfectamente a una mujer herida o ocurriéndole alguna desgracia. Si algún campesino o mujer o niño se acercaba lo suficiente para ver cuánto acontecía y eventualmente prestar ayuda a quien parecía necesitarla, entonces el horrible animal se le precipitaba encima a gran velocidad. Pese a sus cortas patas y
gran peso clavaba sus afilados colmillos en las piernas o en cualquier otra parte del cuerpo que primero alcanzaba. A veces la embestida hacía caer a la víctima al suelo y ésta, antes de darse realmente cuenta de lo ocurrido, quedaba engullida casi de un solo bocado. Otras veces, al ver llegar al infeliz humano y cuando ésta llegaba lo suficientemente cerca, daba un rápido giro sobre sí mismo y de un tremendo coletazo lo abatía al suelo de modo que cayera en sentido horizontal. De esta manera le resultaba más fácil agarrar la presa entre sus mandíbulas tragándola en un par de bocados. Si la víctima era corpulento, el lagarto lo llevaba rápidamente al agua aunque fuera tirando por una pierna para así poder ahogarlo. La segunda particularidad sorprendente del animal era que al verse atacado en tierra, siéndole imposible una rápida huida al río, desde su garganta lanzaba unas largas llamaradas pudiendo alcanzar a sus atacantes. Se aseguraba que si no conseguía engañar a ningún niño o mujer, siendo estos sus manjares favoritos, entonces para vengarse entraba violentamente en la aldea prendiendo fuego a todas las chozas. Los pescadores no se acercaban nunca a los márgenes del río, actuando solamente en los barrizales y lagunas situadas más al interior de las tierras. Los pescadores como los campesinos temían mucho dichas incursiones del lagarto, ya que si se atrevían tan solo a hacer un gesto hostil al animal y el pare se enteraba, este mandaba enseguida prender fuego a la aldea, obligando a sus moradores a entregarle una cierta cantidad de niños para llevarlos al lagarto ofendido, el cual esperaba tal ofrenda no muy lejos de la población. El nombre de ese animal le venía, por cierto, de las dos facultades siguientes: ala por quejarse y lamentarse, y gartu por inflamarse, según la lengua pali. Conseguimos por fin ver a alguno de ellos, pero nos parecieron muy pequeños si nos ateníamos a todo cuanto habíamos oído, pues medirían poco más de 3 metros. Según un texto patuen, dichos lagartu medían de ordinario unos 6 metros de largo, y en otro texto, al referirse al lagartu gigante devorador de tantos aldeanos, afirma era el doble de largo y grueso que los más grandes conocido hasta ahora. Nuestros guías nos señalaron a uno dormitando sobre la arena. Pronto lo rodeamos impidiendo con nuestras lanzas se tirara al agua. Era de mayor tamaño que los apercibidos primero y el color más oscuro. Su piel parecía ser muy dura y en forma de escamas. Se puso a rugir con la boca abierta para desafiarnos, pero no vimos salir ninguna llama del fondo de su garganta por más que le presionamos con nuestras picas. Supimos que al enfurecer de sus fosas nasales se desprendían dos cortas llamas de un color más bien azul, y que al momento de decidirse a atacar aquellas se tornaban rojas, adquiriendo mayores dimensiones. Cada año y después de las fiestas del carnivalizo carnaval, los chinos recibían el encargo de capturar en las marismas del Oronte o Guadalquivir una cría de lagarto de 1 año de vida para llevarlo a la capital, Caide. Al llegar a la ciudad lo depositaban dentro de una gran fosa a medio llenar de agua y provista de un terraplén inclinado para que el animal pudiese salir a tomar el sol. Pocos días antes de las gran fiestas se le entregaba a los prisioneros confinados en las mazmorras desde el principio del año ahora concluyendo. Los pares autorizaban la celebración de la gran fiesta mencionada con la condición expresa de aceptar la población tal limpieza, personas inservibles de las calles y de las prisiones, las cuales por esas fechas estaban a rebosar. Todos aquellos infelices debían ser entregados vivos al lagarto por los mismos individuos organizadores de los festejos, y el esto de población haría acto de presencia. Desde su trono instalado frente al foso, el pare de la ciudad ordenaba y observaba los acontecimientos, obligando igualmente a los jefes militares y a los altos funcionarios a presenciar con regocijo el tan horrendo espectáculo. Como el monstruo no podía comer y matar a tanta gente, se le ayudaba lanzándole niños en la boca y adultos bajo sus patas y panza a fin de quedar espachurrados. Otros eran degollados o atravesados con lanzas y sus cadáveres arrojados al animal, volviéndose de color rojo por tanta sangre humana derrochada a su alrededor y sobre él.
Al retirarse el pare a sus aposentos, el pueblo aprovechaba la ocasión para burlarse de la lagartu por su condición de prisionero y por el final también aguardándole. Cuando la fiesta del carnaval llegaba a su fin, el pare se desentendía del animal y al ser retirado su trono de la plaza, esto significaba que lo entregaba a la población, la cual esperaba dicho instante con verdadera impaciencia, pues el horrible lagartu ya se había tragado a todos los niños enfermos o abandonados, a las viejas y a los presos. La población retiraba enseguida el vallado de su fosa, obligándole a abandonarla y deambular por en medio de las calles. Grandes y pequeños podían entonces burlarse a placer de la lagartu. Con la panza a punto de reventar de tanto comer, los niños aprovechaban para tirarle piedras en venganza de sus hermanitos sacrificados. Tras reírse lo suficiente, empujaban a la lagartu en dirección a una fosa llena de hojas y gruesas cañas bien secas, y en cuanto aquel abría la boca en actitud de ataque, él mismo prendía fuego a las hojas y cañas, las cuales explotaban con un ruido ensordecedor. De esta manera el patari quedaba completamente asado. Alexandre hizo suprimir la fiesta pagana celebrada del 15 al 19 de marzo actual. El jefe de ellos, llamado Tayakmendu, se prosternó ante nuestro Dios y tras besarle las botas le aseguró su agradecimiento y el de todos sus compatriotas por su noble y humana decisión. Nunca más en esas tierras los niños serían entregados como festín a los inmundos. A lagartu. Desde aquellos días en que nos explicaron todas esas cosas referente a la lagartu, y luego de haber visto el horrible animal, no vacilamos ni un instante en utilizarlo para figurar en todas partes al imperio payo fenecido y el poder de los pares suprimido. En la torre de Alexandre se colocaría una estatua suya fundida en bronce representándolo sentado sobre su caballo alzando las patas delanteras para expresar la repugnancia originada por cuanto tendría debajo, el lagartu de los pares. Alexandre con su mano derecha plantaría su pica troyana de 3 puntas en el odioso y glotón animal que por culpa de los pares tantas víctimas inocentes había engullido. Tal símbolo, reproducido en todas las ciudades de la Gaule, sería conocido en el último milenio antes de esta era con la denominación de Harrigain Jauregi, colocado encima de la basílica, y también de San Jauregi o de San Jauredi, santo de la basílica, dado que siempre estaba emplazado encima de la torre presidiendo cualquier basílica. Este San Jauregi o San Jauredi sería con el tiempo el San Jorge o San Jordi, actual patrón de Cataluña y de Inglaterra, y lo fue sobre todo de Rusia. Los zares rusos llevaron siempre una medalla de San Jorge en sus guerreras. Actualmente se pretende que el caballero jamás existió, tratándose solamente de una leyenda sin ningún fundamento. Actualmente, si la Iglesia confiesa no saber exactamente de lo que se trata, es que su origen es sin duda anterior al cristianismo y por tanto, según sus propios cálculos cronológicos y sus afirmaciones, sería pagano, pero el jinete no puede ser pagano, ya que ningún jinete serviría a un símbolo pagano. El paganismo es lo que en realidad se halla debajo los cascos de su caballo y pincha con su lanza. Entonces bien se trata de la representación de un caballero defendiendo las creencias al verdadero Dios en una época muy anterior al cristianismo. Unos años después de la marcha de Alexandre se siguió celebrando el carnaval, ya que esa manifestación artística y crítica gustó a Dios ve. Entonces el lagartu fue representado por un monstruo hecho de hojarascas y telas y puesto en movimiento por una o más personas escondidas debajo de su envoltura. También disparaba fuego y humo por sus fauces. En las demás naciones Bere recibió el nombre de Da Aragón, de Eragaan, o dragón, ya que se prefería utilizar el nombre de Eragaan para las tierras del reino de Dios situadas al sur de los Pirineos. Este contenido pertenece al libro de los Bere de Alexandre Eleazar. Gracias por vuestro tiempo.